El viento que azotaba las altas llanuras no se limitaba a soplar. Azotaba el mundo, desollando la tierra hasta dejar al descubierto sus huesos de hierro congelado. Era un invierno que había llegado temprano y con furia, sepultando la maleza y los senderos bajo casi 1 metro de nieve compactada que brillaba con una engañosa belleza diamantina. Samuel estaba de pie en el porche de su granja, una estructura de madera toscamente labrada que crujía bajo el asalto del vendaval. Era un hombre esculpido por la misma geografía implacable. Su rostro era un mapa de líneas curtidas y viejas cicatrices que hablaban de una vida entera arrancándole la supervivencia a una tierra indiferente. Se subió el cuello de su pesado abrigo de piel de oveja, ajustándolo contra el cuello, mientras su aliento salía en nubes blancas que el viento arrancaba de inmediato. Había trabajo que hacer. Siempre había trabajo, sin importar la temperatura que intentara congelar la sangre en las venas de un hombre. El ganado del granero necesitaba atención, su calor era lo único que los mantenía con vida en aquel purgatorio blanco. Bajó del porche, sus botas crujieron con fuerza al romper la costra helada, con un sonido parecido al de huesos quebrándose, y comenzó a avanzar hacia el granero con la cabeza gacha, enfrentándose al frío mordiente. Fue el color lo que lo detuvo, un tono discordante, imposible, en un mundo reducido a una escala de grises. Cerca del comedero de los cerdos, donde el barro helado se había solidificado en picos marrones y dentados, y donde el olor de los desechos estaba amortiguado por el frío, había una mancha de rosa pálido y delicado. Era un vestido de pradera rosa claro, el dobladillo raído y oscurecido por el barro congelado, que se inflaba levemente con la corriente de aire que se arremolinaba en la esquina del granero. Samuel entrecerró los ojos, su mano se deslizó instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón. No por malicia, sino por un hábito de cautela aprendido en un territorio sin ley. Se acercó despacio, la nieve protestando bajo su peso, hasta que la forma se resolvió en una figura humana. Una mujer. Estaba agazapada en la suciedad, con una postura quebrada y desesperada, los dedos hundiéndose en el barro medio congelado donde los cerdos habían pisoteado su alimento. Escarbaba en busca de las manzanas que él había arrojado allí 2 días antes, frutas magulladas y podridas que ni siquiera los cerdos habían querido terminar. Tomó una y la llevó a los labios. La pulpa marrón y oxidada contrastaba brutalmente con su piel pálida y congelada. Tiritaba con tanta violencia que parecía un espasmo, y la tela fina de aquel absurdamente esperanzador vestido rosa no ofrecía más protección que una telaraña frente a una ventisca. Samuel se detuvo a 5 pasos de ella. Ella no lo oyó por encima del viento ni del rugido de su propia sangre en los oídos. La observó durante un largo instante, sintiendo como una piedra pesada se asentaba en su estómago. Había visto al ganado morir de hambre en el campo. Había visto lobos reducidos a piel y hueso por la desesperación. Pero ver a un ser humano rebuscando comida en un comedero de cerdos tocó una fibra de horror que creyó haber endurecido hacía años. Era China. Su cabello oscuro estaba apelmazado por el hielo y la paja, el rostro, demacrado, con pómulos tan afilados que parecían querer cortar la piel. Podría tener unos 30 años, aunque los estragos del frío y el hambre hacían difícil saberlo. Dio un mordisco a la manzana podrida con los ojos cerrados, y de su garganta escapó un pequeño gemido, casi un quejido. Un sonido de puro alivio animal. Samuel sintió una oleada de rabia, no contra ella, sino contra el mundo que permitía aquello, contra los sistemas de los hombres que empujaban a los más vulnerables a morir en la nieve mientras los justos se sentaban junto al fuego. Dio otro paso, y el crujido de su bota finalmente la alertó. Ella se giró de golpe, dejando caer la manzana, los ojos abiertos de par en par, llenos de un terror absoluto. Retrocedió torpemente, resbalando sobre el hielo, levantando las manos en gesto defensivo como si esperara un golpe, respirando en jadeos cortos y superficiales. El terror en sus ojos era algo físico, un muro de pánico que Samuel sabía que debía desmontar con cuidado. Parecía a punto de huir hacia la nieve abierta, donde el frío se la llevaría en menos de 1 hora. Se apretó contra la madera áspera de la pared del granero, el vestido rosa destacando brutalmente contra la madera gris y envejecida,
creando un retrato de tragedia tan vívido que dolía mirarlo. Temblaba, los labios azules, las manos rojas y en carne viva, la piel agrietada y sangrante. Samuel no habló de inmediato. Sabía que las palabras a menudo eran inútiles frente a un miedo tan profundo. En su lugar, comenzó a desabrocharse lentamente el pesado abrigo de piel de oveja. El viento atravesó su camisa de franela al instante, un golpe de frío que le robó el aliento, pero lo ignoró. Se quitó el abrigo de los hombros. El grueso forro de lana aún conservaba el calor de su cuerpo. Lo sostuvo frente a ella, no como un regalo, sino como un puente. No sonrió. Sonreír habría sido una mentira en aquel infierno helado, pero su expresión se suavizó, las líneas duras de su rostro relajándose en algo parecido a la tristeza. Dio un paso adelante y ella se estremeció, dejando escapar un pequeño grito. Él se detuvo, manteniendo su posición, permitiéndole ver que sus manos estaban vacías, que no llevaba látigo, ni arma, ni juicio alguno. «Te estás congelando», dijo, con una voz grave y baja, áspera por el desuso. No era una pregunta, solo una constatación, firme e innegable. Arrojó el abrigo con suavidad. Cayó en la nieve, justo al alcance de ella. Ella lo miró, luego a él. Sus ojos oscuros se movían frenéticamente, buscando la trampa. Cuando comprendió que él no se movía, que estaba allí de pie en el viento cortante solo con su camisa, esperando, alargó la mano con lentitud. Sus dedos rígidos y torpes agarraron el cuello. Lo atrajo hacia sí y hundió el rostro en la lana cálida por un segundo, antes de ponérselo con torpeza. El abrigo engulló su cuerpo pequeño. Las mangas le cubrían las manos y el bajo arrastraba por la nieve. Pero cuando el calor la alcanzó, sus hombros se relajaron, la tensión desesperada cediendo lo justo para que no se desplomara. Levantó la vista hacia él, y por primera vez Samuel vio algo más que miedo, un agotamiento profundo y aplastante. Estaba acabada. No le quedaba nada. Samuel asintió una sola vez, con un gesto breve y decidido. «Entra», dijo. La orden era suave, pero tenía el peso de un juramento. Le dio la espalda, un gesto peligroso en tierras salvajes, pero necesario para mostrar confianza, y comenzó a caminar hacia la cabaña. No miró atrás para comprobar si ella lo seguía. Escuchó. Durante unos segundos agonizantes solo hubo viento. Luego lo oyó, el crujido suave y arrastrado de unos pasos detrás de él. Eran irregulares, vacilantes, pero estaban ahí. Subió los escalones del porche y sostuvo la puerta abierta. El calor de la estufa de hierro fundido salió a su encuentro, con olor a humo de leña y café. Ella se detuvo en el umbral, mirando sus botas embarradas, la suciedad en el dobladillo de aquel vestido rosa arruinado. Miró las tablas del suelo, limpias y bien fregadas, de su refugio, y luego volvió la vista a la nieve, como si perteneciera al frío. «La suciedad se quita», dijo Samuel, cortando su vergüenza. «El frío no. Entra». Ella lo miró, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas que se congelaban en sus pestañas. Luego cruzó el umbral, dejando el invierno atrás. El interior de la cabaña era testimonio de una vida solitaria, limpio, austero y meticulosamente ordenado. Una pesada estufa de hierro fundido dominaba el centro de la estancia, irradiando un calor que se sentía como un golpe físico tras el viento cortante del exterior. Samuel cerró la puerta y deslizó el grueso cerrojo de madera, aislándolos del mundo aullante. El silencio que cayó fue repentino y profundo, roto solo por el crepitar del fuego y el sonido húmedo y entrecortado de la respiración de la mujer. Ella permanecía cerca de la puerta, formando un charco de agua y nieve derretida sobre el suelo, viéndose pequeña y perdida dentro de su enorme abrigo. Temblaba con más fuerza ahora, como tiembla el cuerpo cuando comprende que por fin está a salvo y puede permitirse desmoronarse. Samuel se movió con gestos eficientes y acostumbrados. Acercó una silla de madera a la estufa, las patas raspando el suelo. «Siéntate», dijo, señalando el calor. Ella obedeció, moviéndose con rigidez, sus movimientos bruscos y descoordinados.
Se sentó al borde de la silla, aferrándose al abrigo como si fuera una armadura. Samuel fue a la pequeña zona de cocina, bombeó agua en una tetera y la colocó sobre la estufa. No le preguntó su nombre ni de dónde venía. Esas preguntas pertenecían al mundo de las leyes y las sociedades. En aquella cabaña, la única ley era la supervivencia. Encontró una manta limpia, una colcha gruesa remendada con viejas camisas de franela, y se la llevó. Las botas, dijo, señalando sus pies. Ella intentó agacharse, pero sus dedos estaban demasiado entumecidos para desatar los cordones. Sin decir palabra, Samuel se arrodilló frente a ella. Ella se estremeció, retirando los pies, los ojos abriéndose de nuevo. Él se detuvo y la miró, su rostro a la altura del de ella. Sus ojos eran oscuros e inescrutables, pero no había crueldad en ellos. Los dedos todavía no responden, dijo simplemente. Déjame. Lentamente, ella extendió el pie. Él aflojó los cordones congelados, sus manos grandes y callosas sorprendentemente suaves. Quitó las botas, revelando unos calcetines gastados y empapados. Colocó las botas cerca del fuego para que se secaran y se puso de pie, retrocediendo para darle espacio. Se ocupó del guiso que había estado hirviendo a fuego lento en la parte trasera de la estufa, venado y verduras de raíz, espeso y sustancioso. El aroma llenó la habitación, rico y reconfortante. Entonces oyó el estómago de ella gruñir, un sonido profundo y gutural que resonó en el silencio de la cabaña. Ella se encogió, avergonzada, cubriéndose el vientre con los brazos. Samuel lo ignoró y sirvió el guiso en un cuenco de hojalata. Cortó una rebanada gruesa de pan, con la corteza oscura y dura, y la colocó a un lado. Dejó la comida sobre la pequeña mesa junto al fuego, y puso una cuchara al lado. Come despacio, le aconsejó, dándole la espalda mientras servía café en 2 tazas. El estómago se encoge. Si comes rápido, te vas a enfermar. Se giró y la vio mirando el cuenco como si fuera un espejismo. Ella lo miró a él, esperando permiso, esperando la trampa. Samuel asintió hacia el cuenco. Ella pasó de la silla a la mesa, las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener la cuchara. El primer bocado fue tímido, pero cuando el sabor tocó su lengua, un sollozo le estalló en la garganta. Comió con una intensidad desesperada y concentrada, las lágrimas corriéndole por el rostro, mezclándose con la tierra y la mugre. Samuel se quedó junto a la ventana, mirando la extensión blanca del exterior, concediéndole la dignidad de no ser observada mientras se salvaba la vida. El silencio que siguió a la comida fue pesado, no de tensión, sino del profundo y asentado peso de la supervivencia. La cabaña, antes definida por la existencia solitaria de Samuel, ahora albergaba una energía distinta, una fragilidad que exigía suavizar los bordes duros de su vida. May estaba sentada junto al fuego, el cuenco vacío descansando sobre sus rodillas, las manos aún aferradas a la taza de hojalata con café como si fuera un talismán contra el frío que aguardaba más allá de las paredes de madera. El calor de la estufa había devuelto algo de color a sus mejillas, ocultando el pálido tono del hambre, pero sus ojos seguían embrujados, fijos en las llamas como si viera fantasmas danzando en la luz anaranjada. Samuel se movía por la periferia de la habitación, sus botas resonaban con golpes sordos sobre las tablas mientras ordenaba la cocina. Era una representación deliberada de normalidad doméstica, diseñada para bajar el pulso de la mujer aterrorizada que tenía a su cuidado. No la presionó para que contara su historia. Sabía que el trauma a menudo robaba la voz antes de robar la vida. Pero cuando el viento cambió afuera, sacudiendo el vidrio de la ventana con una violencia repentina, ella se estremeció, y las palabras parecieron derramarse de ella, no como una conversación, sino como una purga. Primero se llevaron las mantas, susurró, con la voz quebrándose como pergamino seco. No lo miró. Le habló al fuego. Después de que Chin murió en el derrumbe, el hombre de la compañía vino a la chabola y dijo que la deuda estaba ligada a la cama, no al hombre. Samuel dejó de limpiar la mesa, su mano quedó inmóvil sobre la madera áspera. Se giró despacio, observándola.
La luz del fuego atrapaba las lágrimas que abrían surcos en la suciedad de su rostro. Ella continuó, su voz ganando una fuerza temblorosa. Luego, en el pueblo, el tendero no quiso venderme nada. Dijo que no tenía mercancía para los de mi clase. El casero sacó mis cosas a la calle hace 3 noches. Se quedó mirando. Todos miraban. Entonces levantó la vista. Sus ojos oscuros se clavaron en los de Samuel con una intensidad que borró la distancia entre ellos. No me mataron. Solo cerraron sus puertas. Hizo una pausa, tragando saliva. Dijeron que el invierno haría el trabajo por ellos. Es más limpio así. La crueldad de aquello, el asesinato pasivo y burocrático de una comunidad que se enorgullecía de la ley y el orden, flotó en el aire, tóxica y asfixiante. Samuel sintió como una ira fría y conocida se enroscaba en su vientre, apretó la mandíbula y tuvo que relajarse a propósito. Caminó hasta la estufa y añadió un leño al fuego. Las chispas saltaron como luciérnagas furiosas. No ofreció consuelos vacíos sobre justicia o equidad. Conocía demasiado bien el mundo para eso. En su lugar, la miró, con una mirada firme y anclada. ¿Quién te mantuvo con hambre?, preguntó. La pregunta era simple, pero cargada con el peso del reconocimiento. Todo el pueblo, respondió ella. Entonces el pueblo está equivocado, dijo Samuel, con una voz baja y definitiva. Y tú no vas a volver allí. Pasaron 3 días en un borrón de rutina silenciosa, un lento deshielo tanto del paisaje como de la mujer que lo habitaba. La tormenta se había disipado, dejando atrás un mundo esculpido en un blanco cegador. El cielo, de un azul duro y pulido, no ofrecía calor, pero sí prometía claridad. Dentro de la cabaña, el ritmo de la vida había cambiado. Mai ya no era un fantasma tembloroso. Se movía con un propósito cauteloso, recuperando fuerzas gracias a las comidas constantes de caldo de venado y pan de maíz. El vestido rosa de pradera, que había sido símbolo de su degradación en el barro, había sido lavado y secado junto al fuego. Aunque manchado y descolorido, ahora le caía con una apariencia de dignidad, una mancha de color desafiante contra los marrones y grises del interior de la cabaña. Insistía en trabajar a pesar de las protestas de Samuel, encargándose de remendar sus camisas y barrer el suelo, sus manos pequeñas moviéndose con una destreza que hablaba de una vida entera de trabajo. Había poca conversación, pero el silencio se había transformado, ya no era un vacío incómodo, sino una quietud compartida. Existían en órbitas separadas que a veces se tocaban, el paso de un plato, el calor compartido del fuego, creando un ecosistema frágil de confianza. Pero la paz de las altas llanuras siempre es prestada, una tregua temporal con un mundo violento. Fue a última hora de la tarde cuando llegó el cambio. Samuel estaba en el granero, rompiendo el hielo de los bebederos. El tac rítmico del pico resonaba contra las vigas de madera. Se detuvo a mitad del movimiento, sus instintos alertándose antes de que sus oídos registraran el sonido. Era el crujido de la nieve. Distinto del viento. Pesado, rítmico y acercándose rápido. Caballos. Varios jinetes. Dejó el pico en el suelo con lentitud, se limpió las manos en los pantalones y su rostro se endureció hasta convertirse en una máscara de piedra. Caminó hasta la puerta del granero y miró por la rendija. 3 jinetes avanzaban por el sendero, sus abrigos oscuros destacando contra la nieve, el aliento elevándose en nubes en el aire helado. Al frente iba un hombre que Samuel reconoció por la inclinación del sombrero y la arrogancia encorvada de su postura. El ayudante del sheriff Clay. Un hombre que usaba la placa como licencia para la crueldad, un abusón que confundía el miedo con el respeto. Un frío temor se asentó en el estómago de Samuel, no por él, sino por la mujer que estaba en su cabaña. Salió del granero, cerró la puerta detrás de sí y caminó hacia el patio abierto para encontrarlos, colocándose físicamente entre los jinetes y la casa. No comprobó su revólver. Sabía que estaba allí. Simplemente se quedó de pie, una figura solitaria con un abrigo de piel de oveja, esperando a que el problema llegara.
Los jinetes se detuvieron a unos 10 metros de donde estaba Samuel. Los caballos resoplaban y pateaban la nieve, sintiendo la tensión que irradiaban los hombres. El ayudante Cla desmontó con un gruñido pesado, sus botas se hundieron en el ventisquero. Era un hombre fornido, con un rostro ablandado por la vida fácil y la bebida dura, los ojos ocultos bajo el ala de un sombrero que costaba más que toda la granja de Samuel. Los otros 2 hombres permanecieron montados, las manos descansando con naturalidad cerca de las cartucheras, los ojos recorriendo la propiedad con la indiferencia aburrida de matones a sueldo. Cla se ajustó el cinturón, el cuero crujió con fuerza en el silencio. Sonrió con suficiencia, un gesto que no llegó a sus ojos. Samuel, saludó, con una voz aceitosa y fuerte, hecha para imponerse. Hace un frío del demonio para estar parado en el patio. Normalmente se invita a un hombre a pasar a tomar café. Samuel no se movió. No parpadeó. El café es para los invitados, Cla. Tú no eres un invitado. Eres una molestia. La sonrisa de Cla vaciló, sustituida por un destello de irritación que enseguida disimuló. Dio un paso adelante y sacó un papel del bolsillo del abrigo. Siempre tan encantador. No estoy aquí para visitas sociales. Estoy aquí por asuntos oficiales. Al Consejo del Pueblo le preocupa algo. Hizo una pausa teatral. Parece que hay una perdida merodeando por estos lares. Una ladrona. Una ocupa. Una mujer china. Escupió las palabras como si fueran algo repugnante. Dicen que robó en el almacén antes de huir. Dicen que es peligrosa. Samuel estuvo a punto de reír por lo absurdo. La imagen de Mai, rota y muriéndose de hambre, etiquetada como peligrosa por los hombres que la habían condenado a morir. Aquí no hay ninguna ladrona, dijo Samuel, con voz plana. Solo una mujer a la que tú y tu pueblo intentaron asesinar. Los ojos de Cla se entrecerraron. Dio otro paso, su mano se deslizó hacia el cinturón del arma. Vamos, Samuel. Dar refugio a una fugitiva es un delito, y obstruir la ley, bueno, es un juego peligroso para un hombre que vive tan lejos de todo. Los accidentes pasan. Los graneros se incendian. El ganado desaparece. La amenaza quedó suspendida en el aire, desnuda y fea. Cla asintió hacia la cabaña. Voy a tener que registrar el lugar, solo para asegurarme. Intentó pasar junto a Samuel, confiado en su autoridad, confiado en que la placa sobre su pecho era un escudo contra las consecuencias. La puerta de la cabaña crujió al abrirse antes de que Cla diera 2 pasos. El sonido fue pequeño, pero congeló a todos en el patio. Mai salió al porche. Llevaba puesto el vestido rosa y el abrigo de lana que Samuel le había dado, colocado sobre sus hombros como un manto real. Se mantenía erguida, la barbilla en alto, las manos entrelazadas frente a ella para ocultar su temblor. Miró directamente a Cla, su expresión era ilegible. Estoy aquí, dijo, con una voz que se proyectó con claridad sobre la nieve. No robé nada. Solo pedí pan. Cla rió, un sonido áspero, casi un ladrido. Mira nada más. La rata sale de su agujero. Se volvió hacia Samuel, con una mueca triunfal en el rostro. Apártate, granjero. Se viene con nosotros. El juez quiere hablar con ella. Extendió la mano hacia las esposas en su cinturón, el metal tintineó con un sonido ominoso. Caminará detrás del caballo si puede seguir el paso. Samuel no miró a Mai. Mantuvo los ojos fijos en Cla. El aire parecía vibrar con la posibilidad de violencia. No va a ir a ninguna parte, dijo Samuel. No había elevado la voz, pero su timbre había cambiado. Era el sonido de la tierra desplazándose antes de un derrumbe. Cla se detuvo, su mano quedó inmóvil sobre las esposas. ¿Perdón? He dicho, repitió Samuel, dando un paso lento hacia adelante, que no va a ir a ninguna parte. Está bajo mi protección, y en estas tierras mi palabra es la ley. El rostro de Cla se endureció.
Miró por encima del hombro hacia sus ayudantes buscando apoyo, pero los hombres a caballo se veían incómodos. Conocían la reputación de Samuel. Sabían que no era un hombre que lanzara amenazas vacías. Cla volvió a mirarlo, su mano descendió hacia el revólver. ¿Estás apuntando a un hombre de la ley, Samuel? Eso se paga con la horca. La mano de Samuel se movió con una velocidad que desmentía su tamaño. En un parpadeo, el pesado revólver Colt estaba en su mano, el martillo montado con un clic mecánico que sonó como un trueno en la quietud. No apuntó a Cla. Lo sostuvo a su costado, una promesa de destrucción absoluta. No estoy apuntando a un hombre de la ley, dijo Samuel en voz baja. Estoy apuntando a un intruso que está amenazando a una mujer. Hizo una pausa. Ahora sube a tu caballo, Cla, antes de que olvide por completo mis modales. Durante un largo y agonizante momento, el único sonido fue el viento silbando entre los aleros del granero. Cla sostuvo la mirada de Samuel, midiendo la distancia, midiendo al hombre. Vio la quietud en los ojos de Samuel, la ausencia total de miedo, y la comprensión lo golpeó con frialdad brutal. Samuel estaba dispuesto a morir en ese pedazo de nieve, y estaba más que dispuesto a llevarse a Cla con él. Cla era un abusón, y como todos los abusones, su valentía era frágil. Dependía de la debilidad de los demás. Frente a la roca madre, se desmoronó. Se humedeció los labios, su mirada saltó al rifle apoyado en la barandilla del porche, cerca de May, y volvió a la mano firme de Samuel. Forzó una risa, pero sonó fina y nerviosa. Está bien, dijo Cla, levantando despacio las manos, con las palmas abiertas. Está bien, no hace falta derramar sangre por una perdida. ¿Quieres quedártela? Bien, ahora es tu problema. Su voz se volvió agria. Pero no esperes ayuda cuando se acaben los suministros. Estás solo aquí fuera, Samuel. Los dos. Retrocedió despacio, sin apartar los ojos de Samuel, hasta llegar a su caballo. Se subió a la silla con movimientos bruscos, cargados de rabia contenida y humillación. Tiró de las riendas, girando la cabeza del animal. Esto no ha terminado, murmuró. Pero las palabras ya no pesaban nada. Espoleó al caballo hasta hacerlo trotar, y los ayudantes lo siguieron, lanzando una última mirada al hombre que permanecía inmóvil como una estatua en el patio. Se marcharon por donde habían venido, desapareciendo tras la loma, dejando solo la nieve removida y el eco apagándose de los cascos. Samuel los observó hasta que no fueron más que manchas contra el horizonte blanco. Solo entonces bajó el martillo del Colt. El clic mecánico sonó increíblemente fuerte en el vacío de silencio que dejaron los jinetes al irse. No enfundó el arma de inmediato. Permaneció allí, el peso del acero hundiéndole la mano, observando el horizonte mucho después de que las siluetas oscuras se disolvieran en la escala de grises del anochecer invernal. La adrenalina que había afilado su visión como una navaja comenzó a disiparse, sustituida por un cansancio sordo y profundo en las articulaciones. El viento, que parecía haber contenido la respiración durante el enfrentamiento, regresó con un gemido bajo y melancólico, levantando remolinos de nieve que danzaban sobre la tierra pisoteada donde los caballos habían pateado. Era un recordatorio de que, aunque la amenaza humana se había retirado, la tierra seguía siendo un adversario constante e indiferente. Samuel se giró despacio, las botas raspando el suelo congelado, y miró hacia el porche. May no se había movido. Estaba enmarcada por las vigas toscas y envejecidas de la cabaña, el vestido rosa de pradera ondeando bajo el pesado abrigo de piel de oveja. Sus manos seguían fuertemente entrelazadas frente a ella, los nudillos blancos, pero la cabeza estaba erguida. No miraba el sendero vacío por donde habían huido sus atormentadores. Lo miraba a él. En sus ojos, el terror que había definido su existencia desde que la encontró junto al comedero de los cerdos había mutado en otra cosa, algo profundo e inquietantemente crudo. Era la mirada de alguien que ya se había preparado para el final, solo para que le entregaran un futuro que no sabía cómo sostener. Samuel caminó hacia ella, la nieve crujía con ritmo bajo sus pies.
Se detuvo al pie de los escalones y la miró desde abajo. La distancia entre ellos, antes medida en desconfianza y silencio, había sido cruzada por la violencia de la tarde. «Volverán», dijo Mai. Su voz era firme, aunque llevaba el filo dentado de una verdad que conocía demasiado bien. No estaba preguntando. Estaba describiendo la naturaleza del mundo que conocía, un mundo donde la misericordia era un error administrativo que tarde o temprano se corregía. Samuel enfundó el arma, el cuero emitió un sonido suave de fricción. Miró más allá de ella, hacia la puerta sólida de la cabaña, y luego volvió a clavar la mirada en sus ojos oscuros y expectantes. Tal vez, concedió. Pero no hoy, ni mañana. Levantó la vista hacia el cielo. El invierno cae con fuerza esta noche. Cla es un hombre demasiado amigo de la comodidad como para volver a cabalgar hacia una ventisca solo por rencor. Subió al porche, la madera gimió bajo su peso. Esta vez no pasó a su lado. Se detuvo junto a ella, lo bastante cerca como para sentir el calor que irradiaban la rabia y el miedo que ella empezaba a soltar. Además, añadió, mirando los campos que se oscurecían, ahora ya lo saben. El precio es demasiado alto. Extendió la mano hacia el picaporte, pero ella alargó la suya. Sus dedos rozaron con ligereza la manga de la camisa de franela de Samuel. Fue la primera vez que ella inició el contacto, un gesto tan pequeño que habría sido invisible para cualquiera que mirara desde el camino, pero que para Samuel sonó como un grito. «¿Por qué?», preguntó ella. Una sola palabra, cargada con el peso de la muerte de su marido, la traición del pueblo y las noches de hambre en la nieve. ¿Por qué arriesgar su tierra, su vida, por una extraña que solo traía problemas? Samuel bajó la mirada hacia la mano de ella sobre su brazo y luego volvió a su rostro. Las cicatrices de su propia piel, las líneas grabadas por años de soledad, parecieron suavizarse al anochecer. No tenía palabras para la moral compleja que lo guiaba, para esa negativa simple a formar parte de un sistema que aplastaba a los débiles. No era poeta. Era granjero. Así que respondió con la única verdad que importaba en las altas llanuras. «Porque el comedero es para los cerdos», dijo en voz baja. «Y tú no eres ganado. Eres una invitada». Abrió la puerta y el calor de la cabaña se derramó hacia afuera, dorado y acogedor contra las sombras azules del atardecer. «Entra», repitió. Eran las mismas palabras que había dicho días antes, pero ahora tenían otro significado. Ya no era una orden para salvar una vida. Era una invitación a compartirla. Entraron, y el ritual de la noche comenzó, pero la calidad del silencio había cambiado. Ya no era el silencio de dos desconocidos esperando que el otro cediera. Era el silencio cómplice de una guarnición preparándose para la noche. Samuel añadió leños al fuego hasta que las llamas rugieron detrás de la rejilla, proyectando sombras largas y danzantes sobre las paredes. Mai se movió hacia la mesa de la cocina. Sus gestos eran eficientes y elegantes. Comenzó a preparar la cena, cortando las últimas patatas y la carne curada. La domesticidad de la escena contrastaba de forma brutal con la violencia que había ocupado el patio apenas una hora antes. Y, sin embargo, era precisamente ese contraste lo que hacía sagrado el momento. Afuera, el viento arreció, aullando alrededor de las esquinas de la cabaña. Una ventisca descendía para sellarlos del resto del mundo. La nieve se amontonaría contra la puerta esa noche, enterrando las huellas de los ayudantes, borrando la evidencia de su intrusión. El mundo se estaba encogiendo hasta convertirse en esta única habitación, este círculo de luz de fuego. Samuel se sentó a la mesa y la observó. Vio cómo la luz del fuego atrapaba el dobladillo deshilachado del vestido rosa, transformando la tela descolorida en algo luminoso. Comprendió entonces que el rosa no era un símbolo de fragilidad, como había pensado al principio. Era un símbolo de resistencia. Era un color que se negaba a mezclarse con el gris del invierno o el marrón del barro. Persistía. Mai colocó un cuenco frente a él, el vapor del caldo ascendía lentamente. Se sentó frente a Samuel, no al borde de la silla como aquella primera noche,
sino acomodada por completo, reclamando su espacio. Tomó la cuchara, pero antes de comer, lo miró a través de la mesa de madera áspera. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. No era una sonrisa feliz, sino aliviada. Una grieta en la armadura por donde empezaba a entrar la luz. La nieve es profunda, observó ella en voz baja. Lo es, asintió Samuel, tomando un trozo de pan. Es buena para la tierra. Cuando llegue la primavera, las raíces crecerán profundas. ¿Primavera? Repitió ella, probando la palabra, sopesándola. Era un concepto que había parecido imposible 3 días antes, una estación que pertenecía a otras personas. Pero mientras el fuego crepitaba y el viento golpeaba las paredes de su refugio, la promesa flotaba entre ellos. Comieron en silencio, 2 personas marcadas en una tierra dura, unidas por el conocimiento de que, aunque el invierno fuera largo y el mundo cruel, ya no lo enfrentaban solos. El arma colgaba junto a la puerta, fría y lista. Pero por esa noche, la única arma que necesitaban era el pan sobre la mesa y el fuego en la estufa. El vestido rosa, cálido y seco, descansaba contra la madera de la silla.